Ay, papacitos queridos. Hoy no vengo a chismearles un escándalo, ni a destapar intrigas de famosos. Hoy vengo con el corazón apretadito, con el alma envuelta en silencio, porque mi sobrino, el gran Master Gorila, ese gorilón consentido que siempre anda inquieto con las injusticias del mundo, me pidió que les hablara de alguien que no fue un político común y corriente, sino un hombre de esos que nacen cada 100 años, un testimonio viviente de que la dignidad todavía puede caminar con sandalias y corazón humilde. Hoy les hablaré de José Alberto Mujica Cordano, nuestro querido Pepe Mujica, ese hombre que no necesitó trajes caros ni discursos rebuscados para hablarnos al alma. Un hombre que, con su escarabajo azul y su corazón sembrado de ideales, nos dejó una lección tan honda, que quienes no lloren al escucharlo, es porque ya se les secaron las emociones de tanto vivir sin pensar. Este vídeo no es solo un homenaje, no, mamacitos, esto es una pausa necesaria. Un alto en medio del caos moderno para mirar al cielo, al campo, a los rostros sencillos y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con el regalo de estar vivos? Mujica no fue perfecto, pero vivió con una coherencia que da escalofríos, con una ética que ya no cabe en los trajes de los nuevos políticos. Así que siéntense conmigo, respiren hondo y abran bien el corazón, porque esta historia no se ve todos los días. Es la historia de un hombre que supo ser semilla en medio del escombro. Un hombre que, entre barrotes, carencias y micrófonos, jamás se olvidó de ser humano. Porque mi gran Master Gorila lo sabe, y yo también, el mundo necesita recordar a los que, como Mujica, vivieron sembrando esperanza. Aunque a veces tuvieran que sangrar con las manos llenas de flores. Hay hombres cuyas vidas son como faros en la noche, no porque pretendan guiar con una luz única e infalible, sino porque su brillo, a menudo complejo y lleno de matices, nos obliga a mirar, a cuestionar, a sentir. Hombres que, al transitar por este mundo, dejan una estela que va más allá de sus logros políticos o sus discursos célebres, dejan una huella en la conciencia colectiva, una invitación permanente a repensar lo que verdaderamente importa. Hoy, nos sumergimos con respeto y profundidad en la existencia, y el pensamiento de uno de estos hombres, José Alberto Mujica Cordano, Pepe Mujica. Su reciente partida física nos convoca no solo al recuerdo, sino a un diálogo profundo con su legado. Pepe Mujica fue, para muchos, el presidente más pobre del mundo, el exguerrillero que llegó al poder, el filósofo austero que hablaba con la tierra en las manos y el universo en la mirada. Pero reducirlo a estas etiquetas sería simplificar una trayectoria vital de una riqueza y una complejidad extraordinarias. Su vida fue un crisol donde se fundieron la lucha armada, la más cruel de las prisiones, la transformación personal, la política institucional y una búsqueda incesante de coherencia entre el decir y el hacer. Este no es, ni pretende ser, un panegírico vacío. Buscamos comprender al hombre en su dimensión total, sus orígenes humildes que forjaron su temple, las decisiones radicales que marcaron su juventud, la increíble resiliencia que lo sostuvo en los años de plomo, y la sabiduría decantada que ofreció al mundo desde la más alta magistratura de su país y más allá de ella. Queremos explorar no solo los hechos, sino las ideas que los impulsaron, las contradicciones que los habitaron y el impacto profundo que tuvieron en su tiempo y que, sin duda, seguirán teniendo. Acompáñenos en este viaje detallado, un intento por desentrañar la esencia de un líder que nos recordó que la política puede y debe ser, ante todo, un acto de profundo humanismo. Parte 1. Las raíces profundas de un pensamiento singular, forjando al hombre. Para comprender la singularidad de Pepe Mujica, es imprescindible descender a las raíces de su existencia, a ese Uruguay de mediados del siglo XX que lo vio nacer un 20 de mayo de 1935. Un país que, si bien ostentaba el título de la Suiza de América por su temprana democracia, su avanzado estado de bienestar y su estabilidad social, también albergaba en su seno las semillas de futuras crisis y desigualdades que moldearían profundamente el carácter y las convicciones del joven José. Nacido en el barrio Paso de la Arena, en Montevideo, pero con una fuerte conexión familiar con el mundo rural, su abuelo materno, de origen italiano, cultivaba flores en una pequeña chacra. Mujica experimentó desde sus primeros años la dualidad de un país que se debatía entre la promesa de modernidad y las realidades de una economía dependiente y vulnerable. Su padre, Demetrio Mujica, un pequeño agricultor y militante nacionalista de raíces vascas, falleció cuando Pepe tenía apenas 5 años, dejando a la familia en una situación de mayor precariedad.
Esta pérdida temprana, y la figura de su madre, Lucy Cordano, una mujer fuerte y trabajadora, marcarían su infancia con el sello del esfuerzo y la austeridad aprendida por necesidad, mucho antes de que se convirtiera en una filosofía de vida. El Uruguay de su niñez y adolescencia era un hervidero de ideas. La influencia de las corrientes migratorias europeas había traído consigo un rico bagaje de pensamiento anarquista, socialista y comunista, que circulaba activamente en los sindicatos obreros, en los cafés montevideanos y en las aulas universitarias. Mujica, aunque no fue un estudiante formalmente brillante en sus primeros años, él mismo admitiría con humor su desapego por la disciplina académica tradicional. Fue un devorador de lecturas y un observador agudo y crítico de su entorno. Se sintió tempranamente atraído por las ideas de justicia social, por los relatos de luchas populares, y por la utopía de una sociedad sin explotadores ni explotados. Es crucial entender que su formación política no fue primordialmente académica, sino vivencial. Fue en el contacto directo con los chacareros, con los obreros de los frigoríficos, con los estudiantes movilizados, donde su conciencia social se agudizó. Participó activamente en el Partido Nacional, en su vertiente más progresista y vinculada a las figuras de caudillos populares como Luis Alberto de Herrera, pero pronto sintió que las estructuras políticas tradicionales no ofrecían respuestas suficientes a las crecientes demandas de cambio. Eran los años 50 y 60, y el modelo de bienestar uruguayo comenzaba a mostrar fisuras. La crisis económica, el estancamiento productivo, la inflación y el aumento del desempleo generaban un clima de descontento social que abonaría el terreno para la radicalización política. Su pensamiento se fue nutriendo de múltiples fuentes, desde el anarquismo de Proudhon y Bakunin, hasta el marxismo heterodoxo de pensadores latinoamericanos. Pero más allá de los ismos, lo que caracterizó su aproximación fue un pragmatismo y un profundo sentido común, una capacidad para traducir las grandes teorías a la realidad concreta de la gente. Le preocupaba la desconexión entre la política y la vida cotidiana, entre los discursos y las soluciones reales. Un aspecto fundamental de este período formativo fue su profunda conexión con la tierra. La chacra de su familia no era solo un medio de subsistencia, sino un espacio de aprendizaje. El trabajo agrícola le enseñó el valor del esfuerzo físico, la paciencia de los ciclos naturales, la importancia de la autosuficiencia y una cierta desconfianza hacia la complejidad innecesaria de la vida urbana y el consumismo incipiente. Esta experiencia vital sería determinante en su posterior filosofía de la sobriedad feliz. No era una pose, sino una convicción forjada en la experiencia de que la naturaleza provee lo suficiente si se la respeta y se trabaja con ella. Así, el joven Mujica no emerge de la nada. Es el resultado de un contexto histórico particular, de unas vivencias familiares y sociales que lo marcaron, y de una búsqueda personal de respuestas a las injusticias que observaba. Esta combinación de factores lo llevaría, en la convulsionada década de 1960, a tomar decisiones que definirían el curso de su vida y que lo proyectarían, de manera dramática, a la escena pública uruguaya. La tempestad de la lucha armada y la profundidad de la noche carcelaria. La década de 1960 y principios de los 70 fue un parteaguas en la historia de América Latina. El influjo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría en su apogeo, las dictaduras militares y las profundas desigualdades sociales crearon un caldo de cultivo para la emergencia de movimientos revolucionarios en todo el continente. Uruguay, a pesar de su tradición democrática, no fue inmune a esta marea. El deterioro económico se agudizaba, la inflación se disparaba y la respuesta estatal a las crecientes protestas sociales se volvía cada vez más represiva. En este escenario de creciente tensión, nació el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLNT, y José Mujica, Facundo como nombre de guerra, se convirtió en uno de sus miembros más activos y notorios. La decisión de abrazar la lucha armada es, sin duda, el capítulo más controvertido y debatido de su biografía. Para Mujica y sus compañeros, representaba la única vía posible ante lo que consideraban la cerrazón del sistema político, la ineficacia de las vías tradicionales, y la urgencia de transformar una sociedad profundamente injusta.
Los tupamaros, inspirados en una mezcla de guevarismo, anarquismo y un nacionalismo popular de izquierda, buscaron desestabilizar al Estado mediante acciones espectaculares, asaltos a bancos para financiar la organización, expropiaciones, secuestros de figuras consideradas símbolos de la oligarquía o la represión, como el tristemente célebre caso de Dan Mitrione, un asesor estadounidense acusado de enseñar técnicas de tortura, y una propaganda audaz que buscaba ganar el apoyo popular. Analizar esta etapa requiere evitar simplificaciones. No se puede negar el idealismo y la entrega de muchos jóvenes que se sumaron a la guerrilla, convencidos de que luchaban por un futuro mejor. Tampoco se puede obviar el costo humano de la violencia, el dolor infligido y la espiral de confrontación que contribuyó al quiebre institucional. Mujica mismo, años después, reflexionaría críticamente sobre esta etapa, reconociendo errores y el sufrimiento causado, aunque sin renegar de las motivaciones profundas que lo impulsaron. Éramos hijos de nuestro tiempo, diría, una frase que encierra la complejidad de un período donde las opciones parecían reducirse a extremos. Su vida en la clandestinidad fue una sucesión de riesgos, persecuciones y enfrentamientos. Fue herido de bala en 6 ocasiones, una de ellas, casi mortal, con múltiples impactos, y arrestado en 4 oportunidades. Protagonizó fugas espectaculares, como la masiva operación Abuso de la cárcel de Punta Carretas en 1971, que acrecentaron su leyenda pero también intensificaron la caza en su contra. La respuesta del Estado, con el apoyo de Estados Unidos a través de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue una represión cada vez más brutal, que culminó con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, instaurando una dictadura cívico-militar que se extendería por 12 largos y oscuros años. Con la dictadura, para Mujica y otros 8 dirigentes tupamaros, comenzó un calvario particular. Fueron declarados rehenes, la dictadura amenazaba con ejecutarlos si el MLNT realizaba cualquier acción armada. Así comenzó un periplo de casi 13 años por diferentes cuarteles y prisiones, en condiciones de aislamiento extremo y tortura sistemática, tanto física como psicológica. El objetivo era claro: aniquilarlos lentamente, quebrar su voluntad, borrarlos de la faz de la tierra. Fueron sometidos a encierros en celdas minúsculas, a menudo subterráneas como aljibes o chanchitas, pequeños pozos, sin luz, con escasa comida, privados de contacto humano durante años. Mujica relataría luego cómo, en la inmensidad de esa soledad, llegó a dialogar con hormigas y ratas, a valorar cada minúsculo rayo de sol como un tesoro, a aferrarse a la vida con una tenacidad casi sobrehumana. La tortura no era solo golpes o picana, era el frío constante, la humedad, la incertidumbre, la privación sensorial, el intento deliberado de desintegrar su identidad. Es casi imposible para quien no lo ha vivido dimensionar la fortaleza espiritual necesaria para sobrevivir a semejante infierno. ¿De dónde extrajo esa fuerza? Él mismo ha señalado varias fuentes: la terquedad, una profunda conexión con la vida aprendida en el campo, la solidaridad tácita con sus compañeros de infortunio, aunque estuvieran separados, sabían que otros resistían, y una capacidad de introspección que le permitió, paradójicamente, encontrar una forma de libertad interior en medio del encierro más absoluto. Fueron años de reflexión forzada, donde las grandes ideas revolucionarias se confrontaron con la cruda realidad de la condición humana. Allí, en el fondo del abismo, comenzó a gestarse el Mujica filósofo, el que hablaría años después sobre la importancia del tiempo, la crítica al consumismo superfluo, la búsqueda de la felicidad en las cosas simples. Habiendo perdido todo, descubrió que lo único verdaderamente esencial era la vida misma y los afectos. Esta experiencia límite no lo llenó de odio, aunque motivos no le faltaron. Lo transformó. Le enseñó, como diría, que el odio es un veneno que termina carcomiendo al que odia. Esta capacidad de procesar el horror sin sucumbir al rencor es, quizás, una de las claves más profundas y admirables de su personalidad y de su posterior accionar político. Parte 3. El renacer democrático y la paciente siembra en el Parlamento. El fin de la larga noche dictatorial llegó a Uruguay en 1985. Con la restauración de la democracia, se aprobó una ley de amnistía que permitió la liberación de los presos políticos, entre ellos José Mujica y sus compañeros rehenes. La imagen de estos hombres, envejecidos prematuramente por los rigores del encierro, emergiendo de las prisiones, conmovió al país y al mundo.
No salieron con el puño en alto clamando venganza, sino con una propuesta de futuro, con la convicción de que la lucha por la justicia social debía continuar, pero ahora por los cauces democráticos que tanto había costado recuperar. Este momento representa una inflexión fundamental en la trayectoria de Mujica y del MLNT. La autocrítica sobre la vía armada, aunque no siempre explícita en un primer momento, se fue abriendo paso. Comprendieron que la violencia, incluso aquella ejercida con las mejores intenciones, engendra más violencia y que la construcción de una sociedad más justa requería de amplios consensos, y de la participación popular a través de las urnas. Decidieron entonces dejar las armas y tomar la palabra, fundando el Movimiento de Participación Popular, MPP, como herramienta política para integrarse al sistema democrático. Esta decisión no estuvo exenta de debates internos y de escepticismo externo, pero demostró una notable capacidad de adaptación, y una apuesta genuina por la reconstrucción del tejido social y político del país. El MPP, con Mujica como una de sus figuras más carismáticas y visibles, se integró rápidamente al Frente Amplio, la coalición de izquierdas que había resistido a la dictadura, y que se perfilaba como una alternativa de gobierno. Su ingreso a la política formal no fue sencillo. Cargaban con el estigma de su pasado guerrillero, la desconfianza de sectores conservadores y la necesidad de demostrar que su compromiso con la democracia era real y profundo. Pepe Mujica, con su estilo directo, su lenguaje campechano salpicado de sabiduría popular, y una austeridad que contrastaba notablemente con la clase política tradicional, comenzó a ganarse un espacio. Fue electo diputado en 1994, un hito que simbolizó la reinserción plena de los exguerrilleros en la vida política uruguaya. Desde su banca en el Parlamento, sus intervenciones se volvieron célebres. No eran discursos académicos ni piezas de oratoria refinada, sino reflexiones profundas, a menudo improvisadas, que interpelaban la conciencia de sus colegas y de la sociedad. Hablaba de la pobreza, de la desigualdad, de la necesidad de un desarrollo más humano, de la importancia de cuidar el planeta herido. Su forma de vida ya era un manifiesto político. Junto a su compañera de vida y lucha, Lucía Topolansky, también exguerrillera y figura política de peso, continuó viviendo en su modesta chacra en Rincón del Cerro, cultivando flores y hortalizas. Rechazó los privilegios asociados al cargo, como autos oficiales lujosos o salarios exorbitantes, donando la mayor parte de sus ingresos a proyectos sociales. 10 Su viejo Volkswagen Fusca celeste se convirtió en un icono de esta filosofía de vida, un símbolo de su desapego por lo material, y de su crítica al consumismo desenfrenado que, según él, nos roba el tiempo, el único bien que no se puede recuperar. Esta coherencia entre su discurso y su práctica fue, quizás, su mayor capital político. En un mundo donde la desconfianza hacia los políticos es moneda corriente, la autenticidad de Mujica resultaba refrescante y poderosa. No era una estrategia de marketing, era la expresión genuina de un hombre que había aprendido en la dureza de la cárcel a valorar lo esencial y a despreciar lo superfluo. Pobre no es el que tiene poco, solía decir, sino el que necesita infinitamente mucho y desea más y más. En 1999 fue electo senador, consolidando su liderazgo dentro del Frente Amplio y proyectando su figura a nivel nacional. Su labor parlamentaria se caracterizó por la defensa de los sectores más vulnerables, por la promoción de políticas sociales inclusivas, y por una constante prédica a favor de un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo. Más tarde, durante el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, 2005-2010, ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde allí, impulsó políticas de apoyo a los pequeños productores, fomentó la agricultura familiar y defendió la soberanía alimentaria, demostrando una vez más su profundo conocimiento del mundo rural y su compromiso con sus gentes. Cada paso en su carrera política fue una reafirmación de sus principios. Demostró que era posible transitar por los laberintos del poder sin perder la brújula ética, sin renunciar a la utopía de un mundo mejor, pero con los pies bien plantados en la realidad. Su trayectoria parlamentaria fue una paciente siembra de ideas, un trabajo constante de persuasión y construcción de consensos, que lo prepararía para el mayor desafío de su vida política. Parte 4. La utopía en el poder, una presidencia contracorriente y su eco global. El año 2009 marcó un hito en la historia de Uruguay y en la vida de José Mujica, fue electo presidente de la República. Su victoria,
bajo el lema Un gobierno honrado, un país de primera, generó una enorme expectativa, no solo en su país, sino en un mundo ávido de liderazgos diferentes, más humanos y menos atados a los formalismos del poder. El exguerrillero Tupamaro, el hombre que había pasado más de una década en las peores cárceles de la dictadura, llegaba a la más alta magistratura del Estado. La imagen era poderosa, un símbolo de reconciliación, de transformación y de la vitalidad de la democracia uruguaya. Su presidencia, 2010-2015, fue, en muchos sentidos, una presidencia contracorriente. No por buscar la confrontación estéril, sino por intentar plasmar en políticas de Estado una visión del mundo, y de la vida que desafiaba las convenciones. Su estilo de gobierno fue tan singular como su persona. Continuó viviendo en su chacra, rechazando la opulenta residencia presidencial de Suárez, y Reyes. 14 siguió conduciendo su Volkswagen Fusca, y donando la mayor parte de su salario, alrededor del 90%, a programas de vivienda social a través del Plan Juntos, una iniciativa emblemática de su gestión destinada a los sectores más vulnerables. Esta austeridad republicana no era un gesto demagógico, sino la continuación natural de una vida entera dedicada a la sobriedad y a la crítica del consumismo. El poder no cambia a las personas, decía, solo revela quiénes son realmente. En el ámbito legislativo y de políticas públicas, su gobierno impulsó una agenda progresista que colocó a Uruguay en la vanguardia mundial en varios temas sensibles. Quizás la más publicitada fue la Ley de Regulación del Mercado de Cannabis en 2013, que convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en controlar estatalmente la producción, distribución y venta de marihuana. Lejos de ser una apología del consumo, la ley buscaba arrebatarle el mercado al narcotráfico, tratar el consumo como un problema de salud pública y no de seguridad, y defender la libertad individual. Fue una apuesta audaz, no exenta de controversias y desafíos en su implementación, pero que abrió un debate global sobre nuevas estrategias para abordar el problema de las drogas. Otras leyes significativas incluyeron la aprobación del matrimonio igualitario, que consagró la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo, y la despenalización del aborto bajo ciertas condiciones, medidas que profundizaron el carácter laico y liberal del Estado uruguayo. En el plano económico y social, su gobierno continuó y profundizó las políticas de los gobiernos frente amplistas anteriores, se redujo la pobreza y la indigencia a mínimos históricos, se fortaleció el sistema de negociación salarial colectiva, los consejos de salarios, se expandió el sistema de salud y se realizaron importantes inversiones en infraestructura. No obstante, su presidencia también enfrentó dificultades y críticas. La seguridad ciudadana siguió siendo una preocupación importante para la población. La inflación se mantuvo en niveles relativamente altos. El sistema educativo, a pesar de los esfuerzos, mostró problemas estructurales que no lograron resolverse completamente. Mujica nunca ocultó estos desafíos. Con su habitual franqueza, reconocía los errores y las limitaciones de su gobierno, y llamaba a un debate honesto sobre los problemas del país. Gobernar es aprender todos los días, admitía con humildad. Pero donde la figura de Mujica trascendió con una fuerza arrolladora fue en el escenario internacional. Sus discursos en cumbres como la de Río+20 en 2012 o en la Asamblea General de las Naciones Unidas se convirtieron en fenómenos virales, traducidos a decenas de idiomas y compartidos por millones de personas. En ellos, despojado de la retórica diplomática tradicional, hablaba con la crudeza de un profeta laico, cuestionando los cimientos mismos de la civilización contemporánea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales, y ocupamos el templo con el dios mercado, sentenció en Río+20. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas. La apariencia de felicidad del hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre telas financieras y el tedio rutinario de las oficinas, casi siempre climatizadas. Sueña con vacaciones y libertad. Sueña con concluir las cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós. Estas palabras calaron hondo porque interpelaban una crisis civilizatoria, la del consumismo desenfrenado, la de la primacía del tener sobre el ser, la de la desconexión con la naturaleza y con los valores humanos esenciales. Su crítica no era solo económica, sino profundamente filosófica y existencial.
Nos preguntaba si este modelo de desarrollo, basado en un crecimiento infinito en un planeta finito, nos estaba llevando realmente a una vida más plena y feliz, o si, por el contrario, nos estaba esclavizando en una rueda de producción y consumo sin sentido, robándonos el tiempo, que es la verdadera medida de la vida. Su mensaje tuvo un eco global porque ofrecía una perspectiva diferente, una voz de esperanza y de sensatez en un mundo a menudo dominado por el cinismo y los intereses creados. No proponía recetas mágicas, sino una invitación a la reflexión, a la autocrítica y al cambio de paradigma. El presidente más pobre del mundo se convirtió así en un gigante moral, un referente para millones de personas que anhelaban una política con alma y un futuro más humano. Su legado presidencial no se mide, por tanto, solo en leyes o cifras, sino en la semilla de conciencia que sembró en el corazón del mundo. Parte 5. El sabio de la chacra, un legado vivo de pensamiento y coherencia. Al concluir su mandato presidencial en marzo de 2015, José Mujica entregó la banda presidencial a su sucesor, Tabaré Vázquez, en un gesto que reafirmó la solidez de la democracia uruguaya. Lejos de retirarse a un ostracismo dorado o de buscar posiciones de poder en organismos internacionales, Pepe volvió a su escaño en el Senado, para el cual había sido electo, y, fundamentalmente, volvió a su chacra en Rincón del Cerro, a su vida sencilla, a sus flores y a sus reflexiones. Pero su voz, lejos de apagarse, adquirió una nueva resonancia, la del sabio que, habiendo transitado por las cimas del poder, reafirmaba con cada acto y cada palabra la primacía de los valores humanos sobre las vanidades del mundo. Su chacra se transformó en un improbable epicentro de interés global. Periodistas de los medios más importantes del planeta, cineastas, escritores, líderes políticos, activistas sociales y ciudadanos comunes de todas las latitudes peregrinaban hasta allí para conversar con él, para escuchar su palabra, para intentar comprender el secreto de su singular filosofía de vida. Y él, con la misma humildad y bonomía de siempre, los recibía bajo el parral, compartiendo un maté, una charla sin protocolos, y esa sabiduría destilada a lo largo de una vida de luchas, sufrimientos y profundas meditaciones. Como senador, continuó siendo una voz crítica y lúcida. Renunció a su escaño en 2018, argumentando el cansancio del largo viaje, y su deseo de dedicar más tiempo a la batalla de ideas desde otros espacios, antes de que lo llevaran los tarros, como dijo con su habitual estilo coloquial. Pero su retiro fue solo formal. Siguió participando activamente en el debate público, escribiendo, dando conferencias, y sobre todo, dialogando con los jóvenes, en quienes depositaba una enorme esperanza. Los únicos que pueden cambiar el mundo son ustedes, les decía, pero tienen que atreverse a pensar por sí mismos, a ser rebeldes con causa. Sus reflexiones en esta etapa de su vida se centraron, quizás con mayor urgencia, en los grandes desafíos de la humanidad. Alertaba sobre la crisis ecológica, a la que consideraba la principal amenaza para la supervivencia de la especie. Estamos poniendo en riesgo la casa común, advertía, y parece que no nos damos cuenta de la magnitud del peligro. Criticaba con dureza la cultura del úselo y tírelo, la obsolescencia programada y la lógica de un crecimiento económico que no respeta los límites de la naturaleza. Otro tema recurrente en sus intervenciones fue la crítica a la globalización financiera, a la concentración de la riqueza y al poder desmedido de las corporaciones. Abogaba por una mayor regulación de los mercados, por una distribución más justa de los recursos, y por una política que pusiera al ser humano, y no al capital, en el centro de sus preocupaciones. La política está secuestrada por la economía, denunciaba, y mientras eso no cambie, será muy difícil construir sociedades verdaderamente justas y solidarias. También dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre la condición humana, sobre la búsqueda de la felicidad, sobre el valor del tiempo libre y de los afectos. La felicidad no es tener cosas, repetía incansablemente, sino tener tiempo para hacer lo que nos gusta, para estar con la gente que queremos, para cultivar nuestro espíritu. En un mundo obsesionado por la productividad y la eficiencia, su mensaje era una bocanada de aire fresco, una invitación a desacelerar, a simplificar la vida, a reconectar con lo esencial. Su coherencia seguía siendo su principal carta de presentación. Mientras muchos exmandatarios se dedican a dar conferencias millonarias o a disfrutar de lujos, Mujica seguía viviendo con la misma austeridad de siempre, trabajando la tierra, compartiendo sus escasos recursos. Esta actitud no solo generaba admiración, sino que también interpelaba.
Nos obligaba a preguntarnos por nuestros propios valores, por nuestras prioridades, por el tipo de sociedad que estamos construyendo. El legado de Pepe Mujica en esta etapa es, fundamentalmente, un legado de pensamiento vivo. Un pensamiento que no se anquilosó en dogmas, sino que siguió evolucionando, dialogando con la realidad, buscando respuestas a los nuevos desafíos. Nos dejó la imagen de un anciano sabio, sí, pero de un sabio inquieto, inconformista, que nunca renunció a la utopía de un mundo mejor, más humano, más solidario, más feliz. Un sabio que nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la calidad de nuestras relaciones, en la intensidad de nuestras vivencias, y en la profundidad de nuestro compromiso con la vida. Parte 6. El surco abierto, la siembra eterna de un hombre que trascendió su tiempo. Narrador, toda vida, por intensa y trascendente que sea, llega a su fin terrenal. La partida física de José Pepe Mujica, aunque presentida por el avance de los años, y las dolencias que él mismo comunicó con su característica transparencia, sumió a Uruguay y a buena parte del mundo en una profunda congoja. Se apagaba la voz de uno de los referentes éticos y políticos más singulares de nuestro tiempo. Se iba el hombre que nos había recordado, con la contundencia de su ejemplo, que otra forma de hacer política, y de vivir la vida no solo es posible, sino urgentemente necesaria. Las muestras de afecto y reconocimiento que surgieron espontáneamente desde todos los rincones del planeta fueron testimonio del profundo impacto de su figura. No se lloraba solo al expresidente, ni al exguerrillero, ni siquiera al filósofo. Se lloraba al hombre íntegro, al ser humano excepcional que había logrado conectar con la fibra más sensible de millones de personas, más allá de ideologías, fronteras o culturas. Se lloraba la pérdida de una brújula moral en un mundo a menudo desorientado. Pero el legado de hombres como Pepe Mujica no se extingue con su último aliento. Al contrario, su partida física parece agigantar su estatura y la relevancia de su mensaje. Como las grandes semillas que, al caer en tierra fértil, germinan y se multiplican, sus ideas, sus reflexiones y, sobre todo, su ejemplo de vida, quedan sembrados en la conciencia colectiva, listos para florecer en nuevas generaciones. ¿Cuál es, entonces, la esencia de ese legado perenne? En primer lugar, la reivindicación de la coherencia como valor supremo en la vida pública y privada. En una época marcada por la disociación entre el discurso y la acción, Mujica nos demostró que es posible vivir de acuerdo con lo que se predica, que la austeridad no es una pose sino una elección ética, y que el poder no tiene por qué corromper cuando se ejerce con humildad y con un profundo sentido de servicio. En segundo lugar, su incansable crítica al modelo de desarrollo consumista, y su apasionada defensa de una sobriedad feliz. Nos alertó sobre la trampa de una felicidad basada en la acumulación material, que nos convierte en esclavos del trabajo y del consumo, y nos aleja de lo verdaderamente importante, el tiempo para los afectos, para la creación, para la contemplación, para la participación ciudadana. Pobre es el que necesita mucho, insistió, invirtiéndonos a repensar nuestra relación con los bienes materiales, y a valorar la riqueza de una vida sencilla pero plena. En tercer lugar, su profundo humanismo y su fe inquebrantable en la capacidad de transformación del ser humano. A pesar de haber sufrido en carne propia la crueldad y la violencia, nunca sucumbió al odio ni al resentimiento. Su vida es un testimonio de resiliencia, de la capacidad de convertir el dolor en aprendizaje, y de la convicción de que, incluso en las circunstancias más adversas, es posible construir puentes y apostar por la reconciliación. Y, finalmente, su visión de la política como herramienta para mejorar la vida de la gente, especialmente de los más desfavorecidos. Para Mujica, la política no era un juego de poder ni un camino para el enriquecimiento personal, sino un compromiso sagrado con el bien común, una lucha constante por la justicia social, la igualdad y la dignidad humana. Recordar a Pepe Mujica hoy no debe ser un mero ejercicio de nostalgia, sino una interpelación activa a nuestro presente y a nuestro futuro. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo de vida que se nos ha concedido? ¿Estamos contribuyendo a construir un mundo más justo, más solidario, más respetuoso con la naturaleza, o somos cómplices pasivos de un sistema que nos deshumaniza? ¿Nos atrevemos, como él, a desafiar las convenciones, a pensar por nosotros mismos, a soñar con utopías realizables? Quizás el mejor homenaje que podamos rendirle no sea erigirle monumentos de bronce, sino intentar encarnar en nuestra propia vida algunos de los valores que él defendió con tanta pasión y coherencia.
cultivar la austeridad como elección, valorar el tiempo por sobre el dinero, practicar la solidaridad, defender la justicia, y nunca, nunca perder la esperanza en la capacidad del ser humano para construir un futuro mejor. Su cuerpo descansa, pero su espíritu indomable, su pensamiento luminoso y su ejemplo inspirador seguirán caminando junto a nosotros, como un faro discreto pero persistente, iluminando el sendero de quienes se niegan a renunciar a la hermosa y difícil tarea de hacer de este mundo un lugar un poco más habitable, un poco más humano, un poco más feliz. ¡Ay, papacitos! Después de caminar juntos por esta vida que fue puro testimonio, puro amor, puro dolor también, no me queda más que decirles que el corazón me late distinto después de recordar a Pepe Mujica. Porque hablar de él no es como hablar de cualquier político de esos que nomás buscan cámara. No. Hablar de Mujica es tocarle la frente al sentido común, es mirar a los ojos de la humildad, y que te devuelva la mirada con ternura. Él nos enseñó que se puede perder todo, menos la decencia. Que uno puede tener las manos vacías y aún así repartir dignidad. Que el poder no sirve de nada si no es para servir, y que lo más revolucionario que nos queda hoy es ser humanos. No se necesita estar de acuerdo con todo lo que hizo, ni santificarlo. Pero si después de ver su historia no se nos mueve una fibra, entonces ya nos acostumbramos demasiado al cinismo, a lo cómodo, a lo superficial. Y eso sí que es peligroso, mamacitos. Porque cuando dejamos de conmovernos, dejamos de luchar. Y cuando dejamos de luchar, el alma se nos duerme. Por eso, hoy no solo despedimos a un expresidente. No, mis cielos. Hoy abrazamos la memoria de un hombre que vivió como pensaba, que amó a su pueblo sin adornos, y que se fue sin haberse traicionado. Ojalá nosotros, aunque sea poquito, podamos parecernos a eso. Así que si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te sacó aunque sea un suspiro de admiración, entonces, por favor, no te vayas sin dejar tu huellita, dale su me gusta, comparte este homenaje para que llegue a más corazones, y suscríbete a este rinconcito donde todavía creemos en la fuerza del alma. Porque como diría mi sobrino, el gran Máster Gorila, no se trata solo de ver videos. Se trata de dejar que nos transformen. Gracias, Pepe. Gracias por recordarnos que la vida vale más cuando se vive con sentido. Y gracias a ti, que estás del otro lado, por permitirnos honrarlo juntos. Hasta la próxima, papacitos. Y que no se les olvide, no venimos a este mundo a acumular, venimos a florecer.